Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Hola, ¿qué tal? De vuelta en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio. Hoy día hemos estado hablando acerca de estos volcanes que no hacen erupciones a harto tiempo y que nos ponen incógnitas, pero que, o sea, nos ponen incógnitas porque, por un lado, hay cierto entendimiento acerca de qué pueden hacer, pero no está excesivamente claro cómo va a ser una siguiente erupción. Pero aparte, como ha pasado tanto tiempo desde que hicieron erupción la última vez, entonces resulta que existe un desconocimiento muy grande acerca de qué puede hacer el volcán y qué no. Y ahí es donde se vuelve súper importante trabajar mucho con la comunidad, porque la comunidad es finalmente la que termina contándote cómo ellos han vivido en el volcán. Y es la comunidad la que también es la que está más afectada por la erupción. Por lo tanto, se vuelve fundamental trabajar con ellos. Eso es un punto importantísimo. O sea, esto no es solamente un trabajo que tiene que venir de este lado de los geocientíficos, de los vulcanólogos, de los geofísicos, de los sismólogos. No es solamente eso. Es un trabajo que también tiene que hacerse con la comunidad y para eso necesitamos también a harta gente que venga del área de las ciencias sociales, que es súper relevante para poder entender cómo podemos llegar con un buen mensaje a todo el resto del mundo. Entonces, hecho ese punto, tenemos que continuar visitando a estos personajes que están bien alto en el ranking volcanológico del Cernejomín. Entonces ya en el bloque anterior estuvimos trabajando con el Osorno, el Mochochocuenco y el Antuco. Y ahora nos vamos a otro de la región de los ríos que se llama Carran Los Venados. Y ese es, el Carran Los Venados es un grupo volcánico o campo volcánico, como quieran llamarlo, que es un lugar, un territorio igual, más o menos grande, debe tener como unos 20 kilómetros de lado a lado, de este a oeste más o menos, quizá un poco menos. Sí, deben ser menos, deben ser como 10, 15 kilómetros. Que tiene, donde el magma ha salido muchas veces en distintos lados. Suele pasar de que el magma aparece en un lugar, tiene una erupción, puede durar más o menos, a veces genera un cono, por ejemplo, pero después el magma no vuelve a salir por ese mismo punto, sino que sale por otro lado. Y en el caso del Carran Los Venados, deja muchas veces estos conos piroclásticos que estaban ahí, o también genera depresiones donde antes estuvo saliendo magma y que después esto se hunde y se rellena con agua, también deja ese tipo de cosas. Hay varios ríos de lava por todos lados. Y en general es un lugar donde la siguiente erupción puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier lado dentro de ese campo. Dentro del Carran Los Venados, que es un lugar que, de nuevo, está en la región de los ríos, está muy pegado al Cordón Caulle, está como es muy vecino al Cordón Caulle. Está el Cordón Caulle y el Carran Los Venados 5, 8 kilómetros al norte y sería, ahí está todo el campo. Se supone que en ese lugar pasa la traza de la falla Liquiñovsky, que también que es atravesada por una falla que va hacia el noreste. Y resulta que entonces en esa intersección se genera un lugar por el cual el magma puede ascender más fácil. Al poder ascender más fácil, entonces podemos ir viendo cómo de distintos conos se van formando y que varios como que van siguiendo aparentemente la huella de esta falla que podría ir hacia el noreste. Pero el tema está en que no hay como una correlación temporal que uno diga, mira, el primer cono fue en se generó en tal lugar, el siguiente se generó un poco más al este, el tercero un poco más al este, y luego la siguiente erupción va a ser más hacia el este. No existe ese patrón. Tampoco puede ocurrir en cualquiera de estos lugares, puede ocurrir entre medio, en otro lugar también. El tema está en que ahí se nos da una situación cuya dinámica de erupción podría ser relativamente parecida a algo como La Palma, en el sentido de que hay un cuerpo de magma que en algún momento va a querer subir y va a encontrar el mejor camino nomás para subir. Entonces podríamos tener tranquilamente en el futuro un lugar donde no hay nada. De hecho, seguramente vamos a tener en el futuro un lugar donde no hay nada, donde quizá hay un plano, por ejemplo, y de repente se arma una fisura con una erupción.
Y eso termina generando ríos de lava que bajan y que termina generando estos conos que aparecen por ahí. Pero en el caso del Carral Los Venados, este sí ha tenido un par de erupciones más en el último tiempo. La última importante ocurrió en 1955, la grande, pero la que siguió ocurrió en 1971. De la de 1971 hay un par de fotos, no es tan grande, no fue tan explosiva, el magma no es tan viscoso, entonces como que no tiene ese potencial, se supone, para ser tan explosivo, pero en 1955 sí lo fue, y eso tiene que ver con que se cree que tiene que ver con que este magma no tan viscoso se entró en contacto con una reserva de agua importante que estaba ahí y tuvimos ferrotomagmatismo que genera grandes explosiones, todo el fenómeno se vuelve un poco más explosivo de lo que tú esperabas que fuera, y eso te genera una explosión, una erupción grande. Hay gente que te habla en la zona que los abuelos se acuerdan de que llovían rocas, como que caían piedras por todos lados. Y eso tiene sentido con grandes depósitos de piedras pómez que vayan cayendo debido a toda esta... o sea, en realidad son piroclastos, pero después le decimos piedras pómez. Pero son varios piroclastos que van cayendo encima y fue una erupción importante para harta gente. El problema es que desde 1955 hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Entonces la memoria ha sido perdiendo un poco en esa zona. Un poco, mitad afortunadamente, mitad no. No hay muchas personas viviendo ahí, pero las que están viviendo ahí muy cerca, o mejor dicho, encima del Carral Los Venados, la mayoría son muy vulnerables. Eso significa de que estamos ante un escenario donde si es que el volcán llega a hacer erupción en algunos lugares que no podemos entender muy bien, vamos a tener hartas personas que van a estar expuestas, pero sobre todo excesivamente vulnerables ante lo que pueda pasar. Eso te plantea un alto riesgo. Por otro lado, hay este grupo volcánico no tiene tan lejos la no está tan lejos de un lago, y hay gente que de a poco se ha ido queriendo vivir más cerca de ese lago. Entonces ahí es donde también va a haber personas que en el futuro van a estar bastante expuestas a este volcán, a lo que este volcán puede hacer, y no es que este volcán se vaya a quedar callado, o sea, no es como, no es que no esperemos otra erupción de él, es un grupo volcánico donde va a ocurrir una siguiente erupción. Y eso nos complica, pero no sabemos muy bien cómo va a funcionar realmente. Así que, ¿es un problema? Es un problema. De hecho, ya solamente para hacer el mapa de peligro volcánico, hubo que como tratar de generar un modelo estadístico para poder adivinar un poco dónde podrían ser las siguientes erupciones, para entender cuáles son los escenarios. Entonces, no es tan fácil para nada entender el Carral Los Venados. Y si hay algo que podemos ir aprendiendo del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, es un poco eso, o sea, que de pronto puede haber una erupción debajo de los pies de alguien o muy cerca de la casa de alguien y que eso se va a llevar las viviendas, aunque no hay tanta gente viviendo ahí, pero aún así es complicado, es bastante complejo. Y la gente se acuerda de que la erupción de 1955 fue fuerte y que antes lugares que había plano, después estaban cubiertos de cosas volcánicas, donde los animales pasaban, ya después los animales no podían pasar, y son cosas que suenan como muy sencillas, pero que la verdad afectan un montón a toda la comunidad, así que no es menor, no es nada menor lo que pasa con ese volcán en particular ahí, con ese grupo volcánico. Y por otro lado, tenemos también tenemos el Cerro Sur Quizapu, que ya hemos hablado del Quizapu en realidad. Lo que pasa con este volcán es que tiene evidencia de erupciones grandes, bien potentes. De hecho, ahí está la erupción de 1932, pero también resulta que todo el complejo tiene evidencia magmática de que ha habido erupciones fuertes en el pasado, pero no hay tanta gente viviendo cerca. Pero aún así, por el solo hecho de que tengamos mucha gente que vive cerca, que tengamos un volcán que tiene un potencial nivel de explosividad bastante grande, es entonces que debemos pensar muy bien en qué puede hacer el después. O sea, el Quizapu en estricto no debería ser como un volcán solo. Es como realmente un cráter del Cerro Sur. Por tanto, tenemos que pensar en todo el complejo para entender lo que pueda pasar en el futuro. Y si resulta de que en los últimos 150 años es cuando nace el Quizapu y genera toda esta erupción gigante hasta 1932, entonces ocurre de que podríamos tener eventos así en el futuro, en algún momento del futuro. O sea, hay una zona donde tienes grandes erupciones, donde hay mucho magma que puede salir, y eso implica de que hay que echarle una buena mirada a ese lugar, porque
no es lejano que haya pasado. Para nada. O sea, es un lugar donde las cosas ocurrieron hace poco tiempo, bastante poco tiempo. Por lo tanto, es fundamental entender bien esa dinámica. Porque claro, no es que la siguiente erupción del Quisapo vaya a ser una erupción gigantesca como la de 1932. Puede ser que incluso la siguiente erupción ocurra más bien por el Cerro Azul o por un lado, o por otro cráter nuevo, qué sé yo. Puede ser. Pero tenemos que estar claros de que en esos lugares hay potencial para hacer grandes erupciones, hay potencial para ser súper explosivo. Y en ese sentido tenemos que estar más que atentos a cuáles son los escenarios. Afortunadamente, muy poca gente vive ahí, pero sí está la pasada hacia Argentina que también tenemos que cuidar. Y aún así, con una erupción como la de 1932, si tenemos una erupción grande, el impacto de esto es grande, es a nivel bastante más importante que lo que pase directamente ahí. La ceniza volcánica se puede volver un problema muy fuerte, como se volvió en esa erupción. Entonces, fíjense que hemos dado la vuelta, aunque el último lo mencionamos poco, yo sé, pero el último lo hemos trabajado más en detalle en otros momentos, pero hemos dado la vuelta por todos estos volcanes que no conocemos tanto, o que no suenan tanto, que no los hemos visto en fotos grandes hacer erupción, o no realmente en este último tiempo, pero que sí están ahí, que son personajes que pueden hacer erupciones que pueden afectar a mucha gente. En el caso del Osorno, del Monte Choscuenco, del Antuco, tenemos altos niveles de exposición. En el caso del Carrán tenemos un volcán que no sabemos bien por dónde puede hacer erupción y que va a ser complejo para una población que es muy vulnerable que está ahí. Y en el caso del Quisapo y del Cerro Sur tenemos un personaje que puede ser súper explosivo. Así que es importante seguir conversando de los volcanes. Es súper relevante seguir conociendo a estos personajes, porque por algo estaban ahí en el top 10. Así que si en este programa les logré transmitir la importancia de ellos, yo me doy por más que pagado. Bueno, gente, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dejamos todas las redes, están acá abajo, pueden verlas. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en todos lados. Pueden ver esto después en YouTube, lo pueden escuchar en SoundCloud, lo pueden escuchar en Spotify. Así que tengan una muy buena semana y que estamos viendo la próxima semana para seguir hablando de estos monstruos que siempre nos están rodeando por todos lados. Un abrazo y que les vaya muy bien.